¿Y tú qué haces aquí, estúpido babuino con morral? Escupió Damián con voz cargada de veneno. ¿Qué pasa? ¿Te asusté, esclava de lujo? Estudiar no se hizo para esclavas y malditas negras como tú. Se burló Damián. El insulto cayó como una bomba en medio del bullicio escolar. Sofía, de pie junto a su taquilla, giró lentamente la cabeza. No dijo nada, solo lo miró. Damián dio un paso más, alimentado por la atención. Se acercó demasiado cerca. Extendió una mano, empujando ligeramente los libros que Sofía sostenía contra su pecho. ¿Qué? ¿No sabes hablar inglés, moñita? Un silencio que duró apenas un segundo. Sofía parpadeó una vez, no apartó la mirada, no retrocedió. Sus libros cayeron al suelo con un golpe sordo. Él levantó una ceja saboreando cada palabra. ¿Qué? ¿Vas a llamarle a tu tribu, a tu papi Pantera Negra o solo vas a quedarte ahí como buena sirvienta? Sofía inclinó la cabeza levemente. Su voz salió baja, cortante como cristal. Eso es todo. Esperaba algo más creativo del payaso local. Damián frunció el ceño. Nadie se atrevía a reír, pero un murmullo recorrió el pasillo. La tensión se sentía como electricidad en el aire. ¿Qué dijiste, negra? Dije que te falta originalidad, repitió Sofía avanzando un paso. No tienes ni la decencia de ser un racista inteligente. Solo eres ruido, estúpido y patético. El rostro de Damián se deformó. Su ego no entendía de límites. Levantó la mano. Te voy a enseñar a respetar, basura africana. El golpe resonó seco contra la mejilla de Sofía. El eco de la bofetada paralizó el pasillo entero. Los murmullos cesaron. Los teléfonos se alzaron más alto. Nadie creía lo que acababa de ver. Sofía dio un leve paso atrás por la fuerza del impacto. Su rostro se giró hacia un lado, su trenza cayéndole sobre el hombro. Levantó lentamente la vista y lo miró. No había lágrimas, no había miedo, solo una calma escalofriante en sus ojos, una calma que desarmaba. Damián, todavía con la mano en alto, intentó soltar una risa nerviosa. Así aprendes, ¿eh? Que sepas tu lugar, esclava de... Termina esa frase, susurró Sofía, y vas a desear que te la trague la lengua antes de que yo lo haga. Su voz era baja, contenida, como si hablara desde el borde de un volcán que no ha hecho erupción en siglos. Y entonces Sofía se agachó con tranquilidad, recogió su libro de biología del suelo y se irguió con una postura recta e imponente. Damián, incapaz de leer el peligro que se cernía sobre él, creyó que el silencio de Sofía era una rendición. ¿Ya entendiste, negra de...? Escupió con desprecio y sin pensarlo dos veces volvió a alzar la mano. Esta vez el golpe fue más fuerte. El sonido fue aún más brutal, un eco seco y cruel que atravesó las filas de estudiantes enmudecidos. Sofía tambaleó un poco, una línea roja comenzando a dibujarse en su mejilla. Uno de sus libros cayó nuevamente al suelo. Su respiración se hizo más pesada. Un par de lágrimas brotaron sin permiso, no por el dolor, sino por la furia, por la humillación, por la asquerosa sensación de haber sido tocada por alguien que ni siquiera merecía pronunciar su nombre. El pasillo, testigo mudo, parecía encogerse sobre sí mismo. El aire se volvió espeso, como si el edificio mismo contuviera el aliento. Ahora si vas a llorar, negra llorona, dijo Damián riéndose sin alegría. Debiste quedarte en tu jungla. Aquí no te queremos. Nadie te quiere. Las lágrimas siguieron cayendo, pero Sofía no retrocedió, no bajó la cabeza, no se tapó la cara, no le concedió esa imagen. Sofía levantó la mano lentamente y se tocó la mejilla, observando la mancha de sangre en sus dedos con una serenidad gélida. No es por ti que lloro, dijo con voz ronca. Y la fuerza contenida en esas palabras retumbó más que el golpe. Lloro por lo enfermo que está este mundo, porque todavía existen alimañas como tú caminando impunes. Damián, respirando con violencia y con el pecho inflado por una falsa sensación de poder, vio las lágrimas en el rostro de Sofía como una señal equivocada. No entendía que eran lágrimas de contención, no de derrota. Su mente podrida por el odio solo supo interpretarlas como el final de su victoria y entonces decidió ir más allá. Agachándose de golpe, empezó a recoger los libros de Sofía. Uno por uno. Los apretó con fuerza, arrugando las tapas, desgarrando algunas hojas en el proceso. Un libro de biología nuevo con el nombre de Sofía escrito a mano en la portada fue el primero en crujir bajo su puño cerrado. Esto es lo que te importa, negrita lista. Tu escuelita, tus libritos de gente blanca. Entiende de una vez, estudiar no es para los malditos negros.
Lo levantó por encima de su cabeza y lo estrelló contra el suelo con violencia. El sonido del lomo reventándose se escuchó claro. «¡Esto!», gritó, recogiendo el cuaderno de matemáticas, arrancándole la espiral y dejándolo caer como un trozo de basura. «Esto no vale nada. Como tú». Sofía seguía sin moverse. Las lágrimas ya no eran pocas. Ahora corrían mudas, limpias, cayendo como si cada una llevara un pedazo de su dignidad desgarrada a la vista de todos. Damián se acercó más, cogió su carpeta de apuntes y la estrujó hasta deformarla por completo. Luego la arrojó contra su pecho. «Toma, ahí tienes tu educación, ahí tienes tu futuro de...». Luego otro libro y otro se los fue tirando encima como si fueran piedras. La carpeta de ciencias impactó su hombro. El libro de historia, aún más pesado, cayó a sus pies. Páginas arrancadas volaban como hojas muertas entre ellos. Sofía no parpadeó, solo respiraba hondo, rígida. Su pecho subía y bajaba con una lentitud antinatural, como si estuviera conteniéndose, como si algo mucho más antiguo que el dolor la estuviera sosteniendo en pie, como si una generación entera estuviera parada detrás de ella. El pasillo era un cementerio de libros, de palabras, de sueños hechos pedazos frente a los ojos indiferentes o cobardes de decenas de estudiantes que no sabían qué hacer. Algunos bajaban la mirada incómodos. Otros seguían grabando, testigos inútiles de una escena que apretaba el pecho de quien aún tuviera alma. Y en medio del desastre, Damián lanzó el último cuaderno, el más pequeño, el diario personal de Sofía. Lo golpeó en el pecho y cayó al suelo, abierto en una página con letras escritas a mano. Damián, con un dejo de burla, miró hacia abajo. «¿Y esto qué es? ¿Tus lloriqueos de esclava?», se burló agachándose, pero Sofía se inclinó antes que él. Con manos temblorosas, tomó el diario antes de que pudiera tocarlo. Lo cerró despacio, como si fuera lo único que aún podía proteger. La puerta doble al final del pasillo se abrió con un chirrido seco, una presencia firme, densa, inconfundible. «Sofía», dijo una voz grave. No era fuerte, no necesitaba hacerlo. Todos se giraron. Un hombre alto, de piel tan oscura y brillante como la de su hija, se acercaba con paso firme. Vestía con sencillez, jeans oscuros, botas gastadas, una camisa abotonada por dentro del cinturón. La chaqueta colgaba de un hombro y sus manos grandes, callosas, como las de alguien que ha trabajado más de lo que ha hablado, estaban vacías, pero no necesitaba nada más para infundir respeto. Sus ojos eran dos carbones encendidos, no miraban a nadie más que a su hija. Y cuando sus pasos lo llevaron finalmente a su lado, sus pupilas viajaron lentamente por el escenario. Los libros rotos, las hojas desparramadas, el cuaderno con la tapa arrancada, la mejilla herida de Sofía, la lágrima ya seca que aún dejaba un rastro en su piel. Y entonces vio a Damián, quieto, inmóvil, con el rostro rígido, atrapado en una expresión que no sabía si era burla, miedo o simple estupidez. El hombre inspiró profundo. No necesitaba preguntar. Lo había entendido todo. «¿Tú fuiste?», preguntó con una serenidad más peligrosa que cualquier grito. Damián tragó saliva. El pasillo estaba helado. «¿Y qué si lo fui?», intentó decir, pero la voz le salió débil. Patética. El padre de Sofía no se acercó corriendo, no gritó. Caminó. Cada paso que daba sonaba como un tambor marcando una sentencia. «No sé si tu papá te enseñó a ser hombre», dijo sin quitarle los ojos de encima. «Pero déjame mostrarte cómo responde uno cuando toca a una hija ajena». Damián retrocedió medio paso. «Señor, no me toque», balbuceó ahora nervioso. «Yo no hice nada más que ella empezó. Me faltó el respeto». «Antes o después de que la llamaras babuino», interrumpió el padre, su voz ya más tensa, pero aún sin elevarse. «Antes o después de golpearla, de romper sus libros, de escupirle odio delante de todos estos testigos». El silencio se hizo absoluto. A lo lejos, alguien bajó el teléfono, sintiéndose por fin culpable de grabar en vez de actuar. Damián intentó mantenerse firme, pero su cuerpo ya no le obedecía. «Mire, yo no quería. Fue un malentendido». «¿Un malentendido?», repitió el hombre como si estuviera saboreando la palabra. Se detuvo frente a él. «Te voy a mostrar lo que pasa cuando malinterpretas tu impunidad». Y ahí, sin otra advertencia, lo tomó del cuello de la camiseta y lo levantó contra la pared como si fuera un saco de plumas. El golpe solo de la espalda de Damián contra el casillero hizo temblar los objetos dentro de él. Sus pies apenas tocaban el suelo. El padre no temblaba. Su pulso era el de alguien que ha vivido el doble que la rabia que carga. A centímetros de su rostro,
Le habló tan bajo que solo Damián pudo oírlo. A mi hija la respeto yo, la cuido yo. Pero tú vas a aprender a temer lo que nunca comprendiste. Damián no pudo responder. No tenía aliento. El padre lo sostuvo unos segundos más hasta que el miedo se impregnó por completo en los ojos del adolescente, hasta que se dio cuenta de que por primera vez en su vida estaba realmente a merced de alguien que no se iba a reírle ni tolerarle nada, y entonces lo soltó. Damián cayó al suelo como si se derritiera. Torpe, desorientado. Se arrastró unos centímetros hacia atrás, respirando entrecortado. El padre de Sofía no lo miró más, solo se volvió hacia su hija. Caminó hacia ella con una delicadeza casi sagrada. Se arrodilló, recogió lentamente uno de sus libros, el de biología, con la tapa desgarrada, y se lo entregó en las manos. «Levántate, hija, ya no estás sola». Y cuando Sofía se incorporó, no fue solo ella quien se irguió. Fue toda la dignidad que Damián había intentado pisotear. «¿A dónde vamos?», preguntó Sofía, su voz aún cargada por la emoción. «¿Dónde deben escucharnos? Ya no más pasillos, ya no más teléfonos. Vamos directo al corazón de esto», respondió su padre sin dudar. Minutos después, la puerta de la oficina de la directora Lara Vivas se abrió de golpe. La secretaria se levantó sobresaltada, pero no tuvo tiempo de decir nada antes de que el padre de Sofía, con su hija a su lado, cruzara el umbral con paso firme. «Necesitamos hablar con usted ahora», dijo clavando su mirada en la directora. Lara, una mujer de rostro severo y postura recta, alzó la vista desde su escritorio. Al ver el rostro golpeado de Sofía, los libros desgarrados en sus brazos y la tensión viva en el rostro del hombre, comprendió al instante que esto no era una queja común. «Adelante, cierren la puerta, por favor», dijo levantándose. Se sentaron. Sofía, todavía en silencio, colocó los libros sobre el escritorio. Su diario personal estaba arriba con la tapa doblada. La directora frunció el ceño al verlo. «Quiero que vea esto», dijo su padre. «Y quiero que escuche palabra por palabra lo que le hicieron a mi hija. Y después quiero que me diga qué tipo de institución permite que un muchacho blanco golpee, humille y destruya a una niña negra sin que nadie mueva un dedo». Lara asintió con seriedad. Sacó una libreta. No dijo «eso no puede ser», ni «estoy segura de que fue un malentendido». Simplemente dijo «empiece desde el principio». Y Sofía habló con voz clara, sin titubeos. Narró cómo Damián la insultó, cómo la golpeó 2 veces, cómo destruyó sus libros y la bañó en odio frente a decenas de estudiantes. Su padre intervino solo para completar detalles como la segunda agresión, los insultos racistas específicos, la falta de intervención de otros adultos presentes. Cuando terminaron, Lara cerró su libreta. Respiró hondo. «Esto no puede quedarse así. No se va a quedar así. Queremos que se llame a los padres del agresor», exigió el padre de Sofía. «Y no en una semana. Hoy quiero verlos frente a frente. Quiero que escuchen lo que su hijo ha hecho y quiero que sepan que si ustedes no toman acción, la vamos a tomar nosotros y no será dentro de este edificio». La directora lo miró. Sabía que no era una amenaza vacía. «¿Entendido?», dijo. «Dame media hora». 40 minutos después, Damián estaba en la misma oficina, sentado junto a sus padres. Su madre evitaba la mirada de todos. Su padre, un hombre de voz fuerte, intentó empezar con el clásico tono de defensa. «Mi hijo no es un racista. Esto seguro es un malentendido. Está fuera de sí». Pero entonces Lara alzó una mano, presionó un botón en su teclado, un vídeo comenzó a reproducirse en la pantalla de la sala. Las imágenes eran claras. La bofetada, la segunda, la destrucción de los libros, el lenguaje repugnante. El padre de Damián se quedó sin palabras. Su madre, al ver el rostro ensangrentado de Sofía en la grabación, se tapó la boca con la mano. Las palabras babuino, esclava, jungla flotaban en el aire como cuchillas envenenadas. Sofía y su padre permanecieron de pie sin moverse. «Eso», dijo él señalando la pantalla, «es lo que su hijo es, no lo que ustedes quieren creer que es. Y no vamos a aceptar una disculpa a medias ni promesas huecas. Queremos consecuencias reales para él, para quienes le encubrieron y para todos los que se quedaron mirando». Lara se aclaró la garganta. «Damián será suspendido inmediatamente. El comité disciplinario se reunirá para evaluar su expulsión. También presentaré este caso ante el consejo escolar como un incidente grave de agresión racial. Además, como directora, me comprometo a convocar un foro obligatorio sobre racismo y crear un protocolo de intervención inmediata para casos de violencia. Y quiero que se sepa quién fue la víctima», dijo el padre.
Quiero que su nombre quede limpio. Quiero que cada niño que vio esto sepa que ella no fue la que provocó, fue la que soportó, la que resistió, la que habló. La directora asintió. Lo será, se los prometo. El padre tomó la mano de su hija, la misma que había recogido su diario, rota no vencida. Y mientras los padres de Damián bajaban la cabeza, avergonzados, él por primera vez en su vida no tuvo defensa ni palabras, solo el peso de lo que había hecho. Al día siguiente, el colegio El Roble amaneció diferente. La noticia se había esparcido como pólvora. Los vídeos del ataque de Damián se habían viralizado entre los estudiantes durante la noche. Alumnos de otros cursos, incluso de otros institutos cercanos, comenzaron a hablar del caso en redes sociales. No era solo una pelea escolar, no era una discusión entre chicos, era una agresión racista, brutal, documentada y la víctima no se quedó callada. En la entrada principal del colegio, flores, cartas y pequeños carteles comenzaron a aparecer alrededor del casillero de Sofía. En un papel con tinta azul decía: «Lo que soportaste no define quién eres. ¿Cómo lo enfrentaste? Sí». Una alumna de último año, hija de inmigrantes, dejó un mensaje que decía: «Por cada vez que me callé, gracias por no hacerlo tú». Ese mismo día, una asamblea de emergencia fue convocada por la directora Vivas. En el auditorio del colegio, frente a todos los alumnos y buena parte del profesorado, se reprodujo el vídeo. Nadie habló mientras se proyectaba. Muchos bajaron la cabeza, algunos lloraron. Sofía no estuvo presente, ni ella ni su padre. Estaban en otro lugar, comisaría del Distrito 9. Oficina de denuncias por agresiones y delitos de odio. ¿Nombre de la denunciante?, preguntó el oficial, mirando el rostro de Sofía con una mezcla de respeto y pesar. Sofía Ramos, dijo ella con voz firme. Piel del agresor, Damián Soler, alumno del Instituto El Roble. El padre de Sofía extendió la carpeta que llevaba dentro las pruebas, capturas de pantalla, impresiones del vídeo, el informe médico del golpe en la mejilla, las fotos de los libros destruidos, también una copia de las declaraciones escritas por testigos presenciales que la directora Vivas había ayudado a reunir. Queremos presentar cargos por agresión física, destrucción de propiedad privada y un agravante por motivación racial, dijo el padre de Sofía. No es una simple pelea entre estudiantes, es un crimen. El oficial hojeó el material. Su semblante cambió de inmediato. Esto es muy serio. Lo trataremos como corresponde. Y así el caso pasó del plano escolar al judicial. En los días que siguieron, las repercusiones se multiplicaron. El Consejo Escolar respaldó la suspensión inmediata de Damián y votó por su expulsión permanente. La resolución se hizo pública junto con una carta dirigida a los estudiantes condenando cualquier forma de racismo. La comisaría asignó una fiscal para el caso. Damián fue citado formalmente con sus padres a declarar. Se le notificó que enfrentaría cargos por agresión agravada con sesgo racial, un delito serio en la jurisdicción local. Organizaciones de derechos civiles tomaron conocimiento del caso y comenzaron a ofrecer respaldo legal y emocional a Sofía y su familia. La prensa local se hizo eco de la historia. Titulares como «Estudiante negra agredida en escuela», «Caso de racismo y violencia sacude comunidad educativa» circularon en periódicos digitales y noticieros regionales. El colegio organizó una jornada de reflexión obligatoria, no como un lavado de imagen, sino como parte de un nuevo compromiso estructural contra el racismo. Se invitó a historiadores, activistas y docentes afrodescendientes a hablar frente a los estudiantes. Pero lo más importante ocurrió entre los pasillos. Donde antes había risas tibias, ahora había conversaciones reales. Alumnos que jamás se habían cuestionado sus prejuicios empezaron a hacerlo. Profesores que antes miraban hacia otro lado comenzaron a actuar. Los testigos silenciosos entendieron lo que su silencio había costado. Sofía volvió al colegio una semana después. Entró con la cabeza en alto, no como una víctima, sino como alguien que había cambiado algo, no solo para ella, para todos. Y aunque las heridas no desaparecieron, algo más profundo nació en su lugar. Respeto y memoria. El juicio llegó 4 meses después. Este caso no es solo un estudiante que golpeó a otro. Es sobre un sistema que por segundos lo dejó hacerlo y sobre una joven que con integridad puso freno a ese ciclo. Los vídeos fueron presentados como pruebas clave. No hubo discusión posible. Las imágenes eran claras y mostraban cada detalle: los insultos, los golpes, la destrucción de los libros, la pasividad del entorno. Los abogados de Damián intentaron argumentar provocación y falta de madurez, pero fue inútil. La jueza, una mujer afroamericana, firme y profesional,
no permitió que se diluyera el foco del caso. Durante su testimonio, Sofía habló sin lágrimas, pero con emoción. Me dolió lo que me hizo. Me dolió más que nadie lo detuviera. Pero lo que más dolería sería que esto no sirviera para cambiar algo, no para mí, para los que vienen después. Damián, obligado a escucharla de pie, no sostuvo su mirada. Ya no había sarcasmo en su rostro, solo el peso de las consecuencias. El veredicto no tardó. Culpable de agresión física agravada, culpable de destrucción intencional de propiedad privada, culpable de delito de odio, tipificado por la motivación racial comprobada. La sentencia fue ejemplar. 1 año de libertad vigilada con monitoreo psicológico obligatorio. Asistencia obligatoria a un programa intensivo de reeducación contra el racismo supervisado por el Departamento de Derechos Humanos del Estado. Prohibición de asistir a cualquier centro educativo en el distrito por 2 años. Y lo más simbólico, servicio comunitario obligatorio en una fundación educativa para jóvenes afrodescendientes. El caso marcó un antes y un después en la escuela. Currículo transformado. Se implementó una nueva materia obligatoria, Historia de las resistencias afro y los derechos civiles, dictada por profesores especializados, no como una reparación simbólica, sino como una necesidad educativa. Talleres de intervención activa. Todos los estudiantes recibieron capacitación en cómo actuar ante casos de discriminación y violencia. Aprendieron que no hacer nada es también tomar una decisión. La Biblioteca Sofía Ramos, con ayuda de la comunidad de donaciones, se renovó por completo la biblioteca del colegio. En la entrada hay una placa que dice, donde alguien intentó destruir conocimiento, ahora florece más fuerte, dedicado a quienes no se callan. Red de Apoyo Afroestudiantil. Sofía y otros alumnos crearon un grupo de apoyo para estudiantes racializados. Hoy es una de las organizaciones estudiantiles más activas y respetadas del colegio. Cambio cultural. Ya no se toleran bromas racistas ni comentarios encubiertos. Los pasillos que una vez fueron escenarios de odio son ahora espacios vigilantes donde los silencios cómplices se han vuelto escasos. Meses después del juicio, en un evento escolar, Sofía fue invitada a hablar frente a toda la comunidad. Padres, estudiantes, profesores, autoridades, todos estaban ahí. Subió al escenario con un libro en la mano. Este libro fue el que me tiraron encima, el que él quiso romper. Lo restauré página por página, porque así se reconstruye la dignidad, con paciencia, con memoria y con verdad. Hubo silencio y luego un aplauso largo, honesto, emocionado. Sofía no era solo un estudiante. Se había convertido en un símbolo, no de lo que sufrió, sino de lo que se negó a dejar morir. La dignidad, la justicia y el cambio posible. Damián estaba solo en la pequeña sala del centro juvenil con un cuaderno nuevo frente a él. La terapeuta le había pedido que escribiera lo que entendía de todo lo ocurrido. Miró la hoja en blanco. Luego, con manos temblorosas, empezó. La golpeé porque creí que podía, porque nadie antes me dijo que no. Pensé que iba a romperla, pero me rompí yo. Ella no lloró por miedo, lloró por lo que el mundo sigue permitiendo. Y yo fui parte de eso. Se detuvo, tragó saliva. No espero que me perdone. Solo que sepa que ya no soy el mismo, o al menos que estoy intentando no serlo. Cerró el cuaderno. Fuera el mundo seguía más justo, más despierto, porque alguien como Sofía se atrevió a enfrentarlo. Y Damián por fin comenzaba a escuchar. El sol se filtraba por las ventanas del colegio El Roble, bañando los pasillos con una luz que parecía disipar las sombras del pasado. No era el mismo colegio de antes. La asamblea obligatoria sobre racismo había sido solo el principio. Los estudiantes, profesores y directivos habían participado en talleres intensivos, liderados por expertos en diversidad e inclusión. Las conversaciones, antes evitadas, ahora eran constantes y productivas. Los grupos de apoyo para estudiantes racializados, impulsados por Sofía, florecían. Eran espacios seguros donde se compartían experiencias, se ofrecía consuelo y se forjaban alianzas. El silencio cómplice que Damián había aprovechado había sido reemplazado por una vigilancia activa, un compromiso colectivo para no permitir que la historia se repitiera. La Biblioteca Sofía Ramos se había convertido en un centro de actividad vibrante. No solo albergaba libros, sino también murales conmemorativos y fotografías de figuras inspiradoras de la comunidad afrodescendiente. Los alumnos pasaban horas allí, no solo estudiando, sino debatiendo, organizando eventos y soñando con un futuro más justo. La placa conmemorativa en la entrada era un recordatorio constante de que el conocimiento, la resistencia y la voz de Sofía habían transformado un espacio de dolor en un faro de esperanza.
Meses después del juicio, Damián continuaba con su reeducación. Las sesiones psicológicas eran duras, enfrentándolo a sus propios prejuicios y al daño que había causado. El servicio comunitario en la Fundación Educativa para Jóvenes Afrodescendientes fue un punto de inflexión. Al principio, se resistía, pero al ver el entusiasmo y la inteligencia de los niños, algo dentro de él comenzó a ceder. Vio en sus ojos la chispa que él había intentado apagar en Sofía. Se dio cuenta de que su odio no era más que ignorancia y miedo. No era un camino fácil, pero Damián empezaba a entender el significado de la empatía y la responsabilidad. Su cuaderno, ahora lleno de reflexiones honestas, era un testimonio de su lento, pero innegable, proceso de cambio. Mientras tanto, Sofía seguía adelante. No se veía a sí misma como una víctima, sino como una defensora, una voz para los que no podían hablar. Su historia, que se había extendido más allá de los muros del colegio, se convirtió en un catalizador para otras comunidades. Recibía invitaciones para hablar en foros y conferencias, compartiendo su experiencia y abogando por un mundo más justo. Su resiliencia inspiró a innumerables personas a levantar la voz contra la injusticia, a no permitir que el silencio fuera una opción. Su nombre, Sofía Ramos, se convirtió en sinónimo de dignidad y resistencia, un recordatorio de que la verdadera fuerza radica en la verdad y la capacidad de luchar por lo que es correcto. El caso de Sofía y Damián no solo cambió sus vidas, sino que redefinió el concepto de tolerancia en el sistema educativo. Ya no era suficiente con no ser racista, ahora se exigía ser antirracista. El Colegio El Roble, antes testigo silencioso de la agresión, se transformó en un modelo de inclusión y diversidad. Los incidentes de discriminación disminuyeron drásticamente, y cuando ocurrían, el nuevo protocolo de intervención actuaba con rapidez y firmeza. Se habían establecido canales de denuncia accesibles y se garantizaba un ambiente seguro para todos los estudiantes, sin importar su origen o color de piel. Sofía, con su calma inquebrantable y su voz poderosa, demostró que la dignidad no se rompe, se reconstruye. Su acto de resistencia fue una lección para todos. Para los agresores, que la impunidad tiene un límite. Para los testigos, que el silencio tiene un precio. Y para las víctimas, que la voz es su arma más poderosa. La cicatriz en la mejilla de Sofía se desvaneció con el tiempo, pero la marca que dejó su valentía en el corazón de la comunidad perduraría para siempre. Era la prueba viviente de que una sola voz, cuando se alza con verdad y convicción, puede mover montañas y construir un futuro donde la justicia no sea una aspiración, sino una realidad palpable. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal para conocer más historias inspiradoras como esta. Y no olvides comentar lo que te parece. Hasta la próxima.